Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Muy buenos amigos y amigas, como siempre un gusto compartir a través de la señal de Telesucesos Canal 29 este tiempo que dedicamos a reflexionar sobre aquello que nos gusta, aquello que nos hace más humanos, porque nuestra segunda humanidad tenemos que adquirirla a través de las obras que hacemos, y la literatura, la filosofía, la historia siempre son esos elementos que van haciendo un recorrido tras la huella que dejamos en el planeta. Y precisamente soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy acompañándote en este tiempo que se llama Educa TV para hablar, como te decía, de esos temas. El romanticismo como movimiento literario surge a finales del siglo XVIII, cuando en Alemania Goethe escribe El sufrimiento o las cuitas del joven Werther, una novela epistolar que abre este movimiento que está centrado sobre todo en el yo, en la búsqueda de la libertad, en el individualismo, en esa exaltación del individuo, un individuo que se cree condenado a la infelicidad, que se siente como una suerte de ángel que ha sido arrojado del cielo por Dios y que como Lucifer debe penar por los infiernos de la tierra sin jamás conocer la felicidad. Este hombre, que además intenta buscar siempre la libertad y por tanto se opone a cualquier tipo de regla, que utiliza la naturaleza como un vehículo para expresar sus sentimientos y que sobre todo intenta buscar su identidad en un mundo que no alcanza a comprender. Rodeado de escenarios lúgubres, de espacios más bien oscuros, en los cuales ese sufrimiento tiene un sentido mucho mayor y adquiere esa plenitud sin comprender, pero que sin embargo le da sentido a la vida de los héroes románticos, llega así también al continente americano. Llega de la mano de los ideales de la Revolución Francesa, porque precisamente el movimiento romántico toma los ideales de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, pero sobre todo la libertad, para impulsar esa búsqueda de la trascendencia a través de ese yo exaltado, que si sufre, sufre más, que si ama, ama más, que si conoce, conoce más que el resto. Entonces, en América tenemos que todo el proceso independentista latinoamericano va a estar lleno de ese espíritu romántico. Vemos, por ejemplo, en la figura del libertador Simón Bolívar, por antonomasia, un héroe romántico en todo lo que acontece en su vida. En el caso ecuatoriano, el romanticismo va a ser un movimiento de larga data, va a tener una extensión bastante grande desde casi la segunda década del siglo XIX hasta bien entrada la octava década del siglo XIX y tal vez un poquitito más, cuando vemos la presencia de voces tan disímiles y tan dispares que alcanzan registros independientes entre sí de altísima calidad en la historia de la literatura ecuatoriana. Por ejemplo, empecemos por quien fue el primer alcalde de Guayaquil, también primer vicepresidente de la República del Ecuador, nada más y nada menos que don José Joaquín de Olmedo. Olmedo es una de las voces que integran el llamado romanticismo temprano en la literatura ecuatoriana. Su obra magistral, La Victoria de Junín, Canto a Bolívar, este himno, esta oda al libertador Simón Bolívar, es una de las piezas magistrales dentro del romanticismo no ya ecuatoriano, sino de toda América Latina. Y también la oda que dedica al general Juan José Flores, vencedor de Miñarica. En estos cantos vamos a encontrar en la extensión de los versos, en la fuerza, en las imágenes, en la elaboración del vocabulario, una presencia del ideal romántico que pocas veces se alcanzará después dentro de la literatura ecuatoriana y dentro de la literatura continental. Entonces, en este hombre, un político de una fuerte influencia en lo que va a pasar en la historia republicana, en los primeros años de la historia republicana hasta la revolución marxista, vamos a ver este hombre de política también incursionando en la literatura y haciéndolo de una manera muy fuerte y de una manera muy próvida. Entonces,
cuando seguimos revisando, encontramos en el llamado romanticismo intermedio a dos figuras que serán también pilares dentro de la historia patria, pero que logran con sus obras literarias un espacio propio dentro de la historia de la literatura nacional. Es el caso de Juan Montalvo, este periodista, escritor y por supuesto político revolucionario ambateño que se enfrentó a cualquier forma de tiranía, y fueron sus contrincantes nada más y nada menos que el gran presidente controversial, el doctor Gabriel García Moreno, y el dictador don Ignacio de Ventimilla. De García Moreno fueron conocidos sus enfrentamientos, incluso el destierro que llevó a que Juan Montalvo tenga que vivir en Colombia, y cuando conoce del magnicidio de García Moreno, él dice: mi pluma lo mató. Esta frase, que siempre se le ha atribuido a Juan Montalvo, genera también en los salones de clase anécdotas muy divertidas. Le comparto una que me sucedió cuando enseñaba exactamente historia del Ecuador y contaba esto de Juan Montalvo y mi pluma lo mató. Una vez, ya en el examen, un estudiante que no recordaba exactamente la anécdota ni la trascendencia de todo lo que había acontecido, menos el nombre de la figura histórica que estaba detrás, me dice: profesor, ¿y cómo es que se llama ese que lo mataron con un bolígrafo? Entonces, lógicamente, él hacía la extrapolación del elemento que significaba esta parte metafórica de los escritos que criticaban la actitud dictatorial de García Moreno desde la propia pluma de Juan Montalvo, y la acción física de clavarle un bolígrafo, que es lo más cercano que él tiene para entender esta idea de la muerte a través de la pluma. Después, con don Ignacio de Ventimilla, quien también tiene un periodo larguísimo dentro de la historia ecuatoriana y con sus aires dictatoriales intentó también perenizarse en el inicio de los llamados gobiernos del progresismo, que después de que ha sido derrocado Ignacio de Ventimilla se llamarán los gobiernos de la Restauración. También se enfrenta con esa pieza magistral que son las Catilinarias. Entonces, esta crítica a esa actitud dictatorial, pero que además constituye un fresco de la sociedad ecuatoriana de ese entonces, porque don Juan Montalvo cultiva también el costumbrismo, como lo hace el otro de nuestros representantes del romanticismo intermedio, Juan León Mera, también ambateño y también trascendente dentro de la historia patria, por ser nada más y nada menos que el autor de las estrofas que se cantan en el himno de la República del Ecuador. Cuando en 1865, por iniciativa del presidente Gabriel García Moreno, el Congreso Nacional aprueba el texto escrito como la letra del himno nacional, permanece así hasta nuestros días, aunque ya todas las estrofas no se cantan. Pero de las obras más conocidas de Juan León Mera, además de sus estampas costumbristas, tiene que ver también la presencia de lo que se llama una novela indigenista. En esto la literatura o los críticos literarios difieren, porque llaman indigenismo a lo que sucederá un poco después, bueno, algunos años después, en la generación del 30, con Jorge Icaza y su novela Huasipungo, pero que se llama indigenismo a esta obra Cumandá, en tanto y en cuanto explora la presencia del indígena. Es una novela centrada en una historia de amor en la plena selva amazónica entre una indígena y un colono, y entonces intenta explorar un poco el mundo de los indígenas como parte de la identidad ecuatoriana. Y es este término, la identidad, lo que está detrás del costumbrismo. El costumbrismo que cultivan los románticos en América Latina tiene que ver con esa búsqueda de quiénes somos, cuál es nuestro espacio. Y si bien en la península ibérica, en la figura de don Mariano José de Larra, encontramos piezas delirantes del costumbrismo español, una de mis favoritas es Vuelva usted mañana, que retrata de cuerpo entero lo que es la burocracia y de dónde heredamos los países latinoamericanos la burocracia, de esa rancia burocracia española. Se lo recomiendo, si no lo ha leído, anote Vuelva usted mañana. Es una pieza de Mariano José de Larra. La puede leer y puede ser que piense que eso se escribió ayer, pensando en cualquier trámite que usted tenga que hacer en cualquiera de las
variadas oficinas públicas donde tenemos que deambular cuando nos toca, en mala suerte, hacer cualquier trámite burocrático. Entonces, en el costumbrismo americano, en la figura del peruano Ricardo Palma y en otras figuras como estos dos románticos de los cuales estoy hablando, Juan Montalvo y Juan León Mera, encontramos también esa búsqueda de la identidad, de quiénes somos, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras maneras de hacer, de ser, de pensar, de pensarnos y de realizarnos ante el mundo. Entonces la vertiente costumbrista, también parte del romanticismo hispanoamericano, se encuentra presente en la literatura ecuatoriana de la mano de estos dos personajes. Al menos a mí me gustan muchísimo las piezas costumbristas de Juan León Mera porque tienen un humor y además una suerte de escalpelo que abre los temas más peliagudos de la sociedad ecuatoriana que todavía heredamos hasta nuestros días y que muestran de cuerpo entero ese cómo somos, esa idea de cómo se piensa el Ecuador a sí mismo y cómo se comporta y cómo interactuamos los unos con los otros. Y después tenemos el llamado romanticismo tardío. Así que ya tenemos un romanticismo temprano con la figura de José Joaquín de Olmedo, un romanticismo intermedio con Juan Montalvo, Juan León Mera como las figuras cumbres descollantes o más conocidas, y después tenemos el llamado romanticismo tardío. Ya este es ya muy entrado el siglo XIX, casi ya en la parte final del siglo XIX, y tenemos en la poetisa Dolores Ventimilla de Galindo, quiteña de nacimiento, cuencana por asunción y por muerte, que tiene en sus poemas, en sus obras, esa muestra romántica, ese amor sufrido, esa idea de la infelicidad que va a acompañar a quienes siguen el movimiento que había comenzado, como les recordaba, en Alemania con Goethe. Entonces, Dolores Ventimilla es además una muestra de cómo era concebida la mujer en esta época y cómo la mujer tenía que preservarse por encima de todas las cosas, lejos del fuero de las letras, del conocimiento, del saber y sobre todo del área de influencia de los hombres. Porque Dolores Ventimilla, como les contaba, nació en Quito, vivió un tiempo en Guayaquil, donde conoció a un viajante de apellido Galindo, colombiano, y con él se radicó en la ciudad de Cuenca. Este hombre la abandona, la deja con un hijo pequeño, y esta mujer, amante de las letras, intenta en su casa cuencana, una mujer que se queda soltera porque es una mujer sin marido, que le represente frente a esa ultraconservadora sociedad cuencana, intenta hacer una peña literaria. Imagínense ustedes, hombres que van a su casa a leer poemas, entran, salen y la gente hablando. Y sobre todo, ella se enfrenta a quien en ese entonces dirigía todo el rebaño católico en la ciudad de Cuenca, el padre Solano, que también comienza a dedicarle sermones cuando ella se atreve a cuestionar la pena de muerte de un indígena que es ajusticiado en el Parque Central de Cuenca, en el parque que ahora se llama Calderón en Cuenca, y entonces ella logra en ese entonces enfrentarse a esta figura que le dedica una sarta de sermones, publica en la prensa notas en contra de ella y pone en duda su moral, su prestigio y la pone además enfrentándose a toda la sociedad cuencana como una mujer fácil, como una mujer alegre, como una mujer de una moral displicente que se permite no solamente recibir hombres en su casa, sino además cuestionar a una autoridad eclesial y cuestionar las medidas que se toman desde la justicia en ese entonces, defendiendo a un indígena. Todos los pecados que podían imaginarse en ese entonces en una Cuenca ultraconservadora hacen que esta mujer finalmente, además, termine tomándose un vaso de cicuta, veneno, muere, se suicida. Y como era conocido en ese entonces, los suicidas no podían ser enterrados en Tierra Santa, en tanto y en cuanto habían cometido un pecado capital, quitarse la vida, no podían recibir la cristiana sepultura y eran arrojados en una quebrada en las afueras de la ciudad. Y ahí fue a terminar el cuerpo de Dolores Ventimilla, esta malograda poetisa que fue devorado por los gallinazos y cuyo rastro se perdió para siempre. No hay un sitio, no hay una tumba, no hay un monumento, no hay un lugar donde ir a peregrinar en busca
del alma o tal vez del recuerdo de esta poetisa. Pero si quieres conocer un poco más de la historia, hay un libro pequeñito, una novela histórica hecha por Alicia Yanes Cosillos, que se trata exactamente o toma como título uno de los versos conocidos de su poema Quejas, y amarle pude. Y así que si quiere enterarse un poquito más de la vida de Dolores Ventimilla de Galindo, le recomiendo también este libro de Alicia Yanes Cosillo. Entonces, estos son los personajes que en el romanticismo ecuatoriano destacan y que hacen de este movimiento uno de larga data, de una importante producción literaria y que tiene una impronta enorme también en la historia del Ecuador, porque vemos que son personajes que no solamente se dedican al mundo de las letras, sino que incursionan y con muchísima fuerza en el mundo de la política del siglo XIX. Así que hoy pudo conocer un poco más de quienes en nuestras tierras cultivaron ese movimiento que comenzó en Alemania, que comenzó el alemán Goethe y que llegó a nuestras tierras de la mano del proceso independentista y que perduró en el caso ecuatoriano durante varias décadas. La próxima vez nos volveremos a encontrar, por supuesto, a través de la señal de Telesucesos Canal 29 y será para compartir un poco más de aquello que nos apasiona. Soy Nivaldo Machín de la Noval, este espacio se llama Quito TV y nos volveremos a encontrar. Educa TV, educación por televisión, educación de calidad.